Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos ahora a esta sesión, a este panel que hemos denominado la contactología contemporánea en América Latina. Y pues bueno, para hablar de esto, qué mejor que considerar algunos de nuestros invitados. Hicimos una selección y agradezco a todos ustedes este espacio. Voy a iniciar aquí por quien yo veo primero en mi pantalla, quizá de sur al norte del continente, con el doctor Thomas Forner. Él es una referencia en contactología, no solo en la Argentina, sino en muchos otros países y muchas generaciones que hemos tenido la oportunidad de interactuar con él. Es óptico técnico especializado en lentes de contacto, es fellow del American Academy of Optometry, ha participado en numerosas actividades científicas, dictando cursos, es miembro fundador de la Sociedad de Contactología de Argentina y una referencia, como mencionado, para nosotros en la región. También tenemos a la doctora Andrea Puentes. Ella es optómetra, egresada de la Fundación Universitaria San Martín, especializada en gerencia de seguridad y salud en el trabajo, y colabora en la formación de optometría en la Universidad del Sinú, en Cartagena, y es un destacado líder de opinión para el grupo de Cooper Vision en América Latina. Desde Colombia. Y en Colombia también al fundador del grupo Hablemos de Lentes de Contacto, un apasionado de la contactología, el doctor Héctor Hugo Páez, quien también le hemos pedido nos acompañe aquí con nosotros, el doctor Guillermo Carrillo, también siempre coordinando actividades, referencia de IACLE, coordinador de la región, el doctor Rubén Velázquez de México, de la UNAM, y bueno, desde luego mi compañero Arturo Aguirre, que está aquí con nosotros, y queríamos pedir este espacio. Entonces, tenemos diferentes personalidades, diferentes grupos acá con nosotros, pero vamos a tener una serie como de preguntas, un conversatorio, así que siéntanse con toda la libertad de comentar y hablar sobre algunos temas puntuales que nosotros podamos ir solicitando, y pues con la referencia de este tiempo que nos han dado para cerrar el evento con broche de oro. Así que bienvenidos todos ustedes. Gracias por estar. Solo me confirman que el audio está correcto. Entiendo que sí. ¿Estamos? Vale, perfecto. Pues bueno, vamos a iniciar y le dejo la palabra a mi compañero Arturo para que él nos vaya guiando, quizás con una referencia y algunos comentarios. Por favor, Arturo. Gracias, doctor Ricardo, y bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en este gran evento. Y bueno, vamos a continuar. A lo largo de estas sesiones hemos visto algunos temas muy importantes en cuanto a temas actuales de lentes de contacto. Y bueno, vamos a concluir con este ejercicio muy, muy bueno en el cual vamos a interactuar entre todos nosotros con la valiosa experiencia de cada uno de ustedes. Y bueno, en este caso vamos a participar en una encuesta. Primero tenemos que escanear nuevamente el código, así como lo hemos hecho a lo largo de estas sesiones. Para que puedan participar ustedes en el público, les pido por favor que escaneen el código. En caso de que no puedan acceder al código QR, ustedes pueden ingresar a la página menti.com y colocar el número que está ahí, el código. Y nuevamente reitero, en caso de que ustedes quieran ingresar posteriormente, solamente tienen que ingresar a la página y acceder a través del código que aparece, el número. Entonces, con esto vamos a dar inicio a esta serie de bloques con los cuales vamos a interactuar con los profesionales. Vamos a dar un poco más de tiempo para que logren unirse a un poco más de asistentes. Y bueno, agradecerles nuevamente por estar aquí, y la participación que ustedes tengan en estos ejercicios va a ser de gran valor, tanto para nosotros aquí en Cooper Vision como para ustedes especialistas, debido a que es importante conocer la experiencia de cada uno de ustedes. Entonces, estos son los bloques que vamos a estar abarcando durante esta sesión. Y bueno, vamos a iniciar primero con los lentes de contacto de reemplazo diario, posteriormente los lentes de contacto tóricos,
posteriormente lentes de contacto multifocales y finalmente un tema importante que es sobre la prevención de complicaciones en lentes de contacto. Vamos a iniciar primero con este tema en el cual abarcamos ya las diferentes modalidades como un factor clave para el éxito con nuestros pacientes y usuarios de lente de contacto. Entonces, aquí les pregunto primero para comenzar a romper un poco el hielo con esta sesión, que entren al código nuevamente y puedan apoyarnos con esta pregunta. Durante el último mes, ¿a cuántos pacientes les han adaptado lentes de contacto de reemplazo diario? Es muy importante conocer esta participación porque con esto podemos generar esta discusión. Y bueno, vemos aquí ya la participación de un gran número de asistentes, participantes de la audiencia. Y bueno, vemos que de acuerdo a la gráfica, la tendencia apunta a que se ha estado adaptando durante este último mes un número bajo de adaptaciones de lentes de reemplazo diario. Vemos la participación de una persona que ha adaptado de 4 a 6 pacientes con reemplazo diario. Entonces, esta tendencia nos ayuda mucho para poder generar esta discusión. Y bueno, vamos a empezar con la participación de ustedes. En este caso, le quiero preguntar al doctor Guillermo, ¿qué opina sobre esta gráfica? Vamos a regresar un poco. ¿Cuál es su opinión sobre esta gráfica y sobre la participación del público con respecto a estas adaptaciones que se han hecho en este último mes? Yo creo que a nivel de América Latina, gracias Arturo, a nivel de América Latina creo que refleja una situación real. La penetración de los lentes desechables diario aún es muy pequeña, aunque creo yo, y ustedes me confirman, creo que están disponibles casi todos los lentes de contacto desechables diarios de todas las compañías actualmente en la región. Sin embargo, todavía existe, no ha habido ese switch, ese cambio a desechable diario. Quizás incluso el nivel de 1 a 3 tiene un origen en la pandemia, donde algunos usuarios de lentes de contacto, por el tema de intercambiar o hacer uso dual de anteojos y lentes de contacto, comenzaron o los migramos a desechables diarios, pero yo creo que sí grafica lo que tenemos el día de hoy todavía en la región. Muy bien, muchas gracias, doctor Guillermo. Quisiera preguntarle también a la doctora Andrea, ¿qué opina sobre este resultado que vimos basado en la participación de nuestra audiencia? Doctor, definitivamente obedece mucho a lo que vemos en el ejercicio diario de nuestra consulta. Si nosotros de pronto remitiéramos esto un poco a países que estén en Europa o en Asia, quizás las cantidades de adaptaciones serían mucho mayores. Y creo que hay un factor muy importante y es que en nuestro país y en nuestra región, en Latinoamérica, debemos trabajar un poco en el tema del cambio de la forma de pensar, en romper un poco las barreras que creamos con respecto al precio, con respecto al recambio y traducir esto un poco en el tema de beneficios y hablar de salud, que creo que es lo que definitivamente puede llevar a que ese porcentaje suba de una manera muy importante. Claro, vemos que sí, siempre hay de pronto algunas barreras que nos pueden generar la dificultad de hacer un cambio entre una modalidad y otra, y eso puede provocar que todavía no se adapte esta modalidad. En el caso de usted, doctor Rubén, aquí en México, ¿cómo observa la participación de esta categoría de lentes de contacto? Bueno, pues definitivamente refleja la realidad en nuestro país. Como bien lo mencionaba Guillermo, en México pues sí tenemos todas las familias de desechables de las 4 grandes compañías de lentes de contacto. Sin embargo, no hemos logrado todavía llevar ese mensaje en el sentido de que se refleje en la compra, en el uso de los lentes, ¿no? Yo tengo experiencia de que en algunas ocasiones he vendido este tipo de desechable diario, pero es sobre todo en el área todavía por la actividad deportiva, el área por la actividad social, no necesariamente de uso diario,
donde se ponen en la mañana y se tiran en la noche, sino que son pacientes que tienen toda una preferencia por sus anteojos, por sus lentes de armazón, y para actividad deportiva, actividad social o recreativa, pues piensan en usar los lentes de contacto con esta categoría de desechable. Así es, hemos visto. Tengo una paciente que me compra lentes de contacto desechables mensuales, y también me compra 1 o 2 cajas al año de desechables diarios. Es decir, ella es veterinaria, y en el área donde trabaja, y cuando le gusta atender a los perros y cortarles el pelo y hacer parte de ser estilista ahí con perros, pues usa los desechables diarios. Entonces, en general, lo que les puedo comentar es que todavía nos falta transmitir todos los beneficios que tienen los lentes de contacto desechables diarios para el uso diario de cualquier actividad. Y también, bueno, reiterar que pues todos, la mayoría tienen una oxigenación, una transmisibilidad de oxígeno bastante aceptable, ¿no? Para cualquier actividad. De acuerdo. Sí, es muy importante lo que mencionan, que en ocasiones se considera la adaptación con base a las actividades. Si se puede alternar tal vez entre armazón y lente de contacto, se empieza a generar este usuario dual que permita aprovechar este beneficio de ambas alternativas de corrección. Pero bueno, la idea es que podamos comenzar a generar esta participación. Y vemos, por ejemplo, en esta gráfica que a lo largo de estos años hemos visto una tendencia la cual va a la alza en el mundo, en la adaptación de lentes de contacto de reemplazo diario y en particular de hidrogel de silicona. Como bien menciona doctor Rubén, el material juega un papel importante, y vemos también la participación de otros materiales como el hidrogel, el cual ha ido ya en un descenso. Entonces vemos que la participación del especialista posiblemente se involucra mucho en el material. Entonces, en este caso, doctor Héctor, ¿cuál es su opinión sobre esta gráfica y cómo podemos generar un cambio aplicado a la región de Latinoamérica? Doctor, no le escuchamos. Su micro está en mute. ¿Así está bien? ¿Ya? Hola. Listo, ahora sí lo escuchamos. Ya, gracias, discúlpenme. Complementando la pregunta pasada acerca de las modalidades de uso de los lentes de contacto, aquí en Colombia y en Latinoamérica puedo decir que hay algo somos muy folclóricos en ese sentido. Tanto algunos profesionales ya muy sensibles, pero los pacientes, terrible. Los viejos usuarios como tal, nosotros les decimos cambio un mes y son 6 meses. Cambio un día y son 15 días porque ven el lente muy bien, ¿no? Esta modalidad y lo que estás mencionando ahora, que vienen los lentes de uso diario en hidrogel de silicona, en todas las presentaciones, esféricos, tóricos, multifocales, es un llamado a la atención a todos y cada uno de los profesionales de Latinoamérica de que algo se debe estar haciendo bien en la industria y algo debemos estar haciendo algunos mal en la parte de dispensación. Como decía el doctor Piñero, ahora nosotros no somos dispensólogos, somos unos profesionales que basados en estos productos debemos proveer a nuestros pacientes lo mejor. Hay pacientes adultos que hacen este mal manejo, pero a los niños, ellos sí les dicen, a mis niños sí les cambio al mes, al día, como me lo indique mi profesional. Entonces, es un cambio de chip y es una obligación que tenemos ahora con estos eventos, con estos intercambios de conocimientos, que debemos manejar y mejorar nuestro concepto de adaptadores y favorecernos de estas tendencias en materiales, en tendencias de cambio y modalidades de uso. Gracias. Y solo como una pregunta acá, quisiera, no sé, por ejemplo, del doctor Forner. Como vemos estas gráficas, es una idea, es un registro que se ha hecho en
quizá ya los últimos 20 años de esas tendencias de adaptación. Pero quisiera saber su punto de vista, pues no necesariamente tal vez si creamos que tiene que ser igual al que en otros países ha ido sucediendo y entender cuáles pudieran ser las razones, seguramente hay varias, por las cuales en América Latina no tiene esa misma participación. ¿Qué es lo que usted considera? Sí, cómo no. Déjeme empezar, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Déjeme empezar diciendo que la Argentina, donde tenemos aproximadamente una población de 45 millones de habitantes, hemos estimado que 16 millones necesitan una corrección efectiva, y si de ahí bajamos a unos 8 millones de los que están realmente en predisposición de usar lentes de contacto frente a gafas, teniendo en cuenta todos los aspectos culturales, económicos, etcétera, tenemos hoy en la Argentina una penetración de aproximadamente un 16%, no más, que no es malo. Las lentes rígidas gas permeables configuran a lo sumo un 15%, todavía se siguen aplicando mucho, sobre todo porque nosotros en nuestras prácticas vemos muchos casos complejos, astigmatismos, queratoconos y demás. En nuestra práctica personal, que es quizás distinta a las de otras zonas del país, quizás más modestas, la lente de un día, la cual preferimos ciertamente porque es una lente excelente en todas sus versiones y de todas las compañías, es un 8% de todas las adaptaciones. El motivo fundamental ya se aclaró acá, muchas veces son factores culturales, pero yo creo que es predominantemente el aspecto económico. Siempre decimos acá nosotros internamente en nuestros consultorios que el día que la lente de contacto de un día salga el equivalente, el par, a un cafecito, a un cafecinio, la cosa va a ser mucho más fácil. Siempre vamos a tener gente que la usa más de un día, porque esa es una predisposición lamentablemente que existe creo que en toda América Latina, pero en todo el mundo, ¿no es cierto? Están los que no tienen una compliance perfecta. Personalmente yo creo que la lente de un día es un avance enorme, y cuando se trata de, digamos, personas que manifiestan alergias, ex pacientes que han salido de una conjuntivitis papilar gigante, seguramente en algún momento hablaremos también del ojo seco, o del tratamiento del ojo seco, la lente de un día es una solución fantástica. Es decir, si yo fuera usuario, y decididamente me inclinaría por ese concepto. Para contestarle muy concretamente, en nuestras clínicas es un 8%, yo pienso que en otros lugares, quizás de menor poder adquisitivo, la proporción sea menor, pero lamentablemente no tengo esta lista. Pero es una lente de preferencia para nosotros. Ya. Sí, pues hay varios factores, ¿no? Culturales, económicos, disponibilidad, evidentemente, pero el que de pronto, tal vez todos estaríamos de acuerdo acá, es que en términos de salud, practicidad, higiene, es un hecho que debe de ser claro tanto para el adaptador o para el paciente, que es una opción. Doctora Andrea, cuéntame. Doctor Ricardo, uniéndome a las palabras que dice el doctor Flores, es muy importante. La gráfica nos muestra un estudio muy interesante, que es ese informe anual consecutivo de la prescripción de lentes de contacto en el mundo. Y nos muestra definitivamente un avance, digamos, interesante en algunos países donde tenemos adaptaciones que llegan casi al 70%, mientras países como estamos nosotros en esta zona de Latinoamérica, donde las adaptaciones quizás llegan apenas al 10%. Y esto nos abre un poquito la posibilidad de repensar de pronto cómo estamos llegando a esa transmisión de la información de nuestros pacientes, porque es claro que definitivamente cuando hablamos de lentes de reemplazo diario estamos hablando de tecnología de punta, estamos hablando de una adaptación que tiene como principal objetivo proveer y promover la salud del paciente, ya que este recambio diario hace que el paciente sea un poco más juicioso. Como decía muy bien el doctor Héctor, en mi país, en Colombia, le dices al paciente que lentes para 30 días y lo utiliza 60. Entonces, este reemplazo diario hace que el paciente se vuelva un poco más estricto y más juicioso con su tema de recambio. Es importantísimo también
el tema de la disminución del acúmulo de depósitos que por ende lleva a una disminución importante de patologías asociadas a procesos infecciosos y como decía el doctor Forel, el tema de la reacción alérgica, ya que evitamos el uso de estos sistemas de limpieza que en muchas ocasiones generan estas reacciones alérgicas a los pacientes. Entonces creo que definitivamente podemos tener opciones muy importantes y quizás tener este tiempo para conversar con el paciente y traducirlo en beneficios puede ser una forma en la que podamos luchar un poco con el tema del costo, porque definitivamente para nuestro país, en mi caso para Colombia, es muy significativo a veces cuando tú le hablas al paciente que cambia todos los días y que va a desechar, siente como si estuviera botando parte de su dinero a la caneca, a la basura, pero cuando traducimos eso en beneficios reales para su salud y cuando estamos hablando de que esto hace parte de tecnología, de innovación, en muchas ocasiones podemos ir cambiando de una manera muy propositiva la forma de pensar de los pacientes. Totalmente. Y de hecho, aquí queríamos usar esta gráfica también relacionada a la búsqueda de ciertos valores que nos hablen de algunas referencias y aparece este gráfico que año con año proveemos, se puede proveer a principios de año. Así que esta nos da una referencia entonces sobre las modalidades. O sea, a ver, ya esto no es en nuestro nivel, en nuestro consultorio, esto no es en América Latina, sino esto es una referencia mayor y refleja en otra forma de ver el ploteo que teníamos de la gráfica anterior. Desechables diarios, existe esta participación que ya, por ejemplo, en algunos países ocuparía superior al 40% en lo que se refiere a las recomendaciones e incluso mayor que el reemplazo mensual. Esta no es una foto de América Latina, pero aquí quisiéramos conocer qué más pudiera suceder o qué es lo que puede influenciar que tengamos una relación diferente para nuestra región, donde evidentemente el reemplazo sugerido por las compañías sea de un mes, pero difícilmente se llegue a una categoría, a una modalidad habitual de prescripción en desechables diarios. ¿Cuál pudiera ser la razón? ¿Quién quisiera tener algún comentario? Yo quería hacer un comentario más a Por favor. Dijo la doctora Puentes recién. Nosotros en un estudio muy concreto que hicimos hemos notado una reducción, es decir, una diferencia abismal en las infecciones y en las reacciones, sobre todo foliculares y alergias en el uso de la lente diaria. No tenemos la menor duda que es mejor. La limitante en nuestro país, en donde en este momento estamos atravesando una inflación del 100% anual, es solamente la cuestión económica. Insisto, habrá casos donde la disponibilidad de lentes no cubra todos los aspectos correctivos, eso también es entendible, pero en general para las ametropías normales, inclusive para astigmatismos limitados, con los productos que ofrecen hoy en día las grandes empresas productoras, estamos extremadamente satisfechos, son muy bien tolerados, muy bien aceptados. En nuestro país la condición es puramente económica. Culturalmente, el argentino está muy predispuesto a lo descartable. Lo vemos en muchas cosas, por ejemplo, en las hojas de afeitar, ¿no? Es decir, nadie cuestionaría ya que el cambio semanal de una hoja de afeitar no es lo ideal. Y así nos ocurre con los lentes de contacto. Siempre habrá alguien que no cumpla con las condiciones. El compliance es una cosa. Pero frente a los problemas asociados a otros sistemas de desinfección, y conste que las soluciones para el lente de contacto han mejorado muchísimo, esta es una solución mucho mejor. El problema en nuestro país es puramente económico, Ricardo. Evidentemente, es un factor que está por ahí, pero seguramente si ustedes están de acuerdo en el ofrecer por parte del especialista, tal vez estamos de acuerdo que no sea o que no descarte y que justamente por eso la industria se ha movido a desarrollar productos en esas categorías, esféricos, tóricos, multifocales, o quizá ya venga la combinación de estos diseños para en esta modalidad. Muy bien. Vamos a continuar con Arturo para
el siguiente escenario. Sí. Un comentario, tendencias. Si hablamos de tendencias, ¿por qué la gente sacan el iPhone 15? No sé en cuál vayan. Y ya están haciendo fila 2 días antes. Sacan algo novedoso y ya. No ha llegado al público la información adecuada, digo yo. No ha llegado a los profesionales los avances tecnológicos, con lo cual se ha hecho tanto estudio, como decían en el conversatorio de ayer en la mañana. Eso no ha llegado porque se piensa que son los mismos lentes de contacto de antes, que los lentes de contacto son malos, que de un día debe ser desechable, entonces el desechable es malo. En fin, debería ser algo de tecnología, innovación, mostrar las bondades de los productos tanto al futuro consumidor o usuario y a los profesionales de la salud visual. Es como una sinergia en eso. Yo creo que ahí puede haber un eslabón que hay que buscar. Sí, de acuerdo contigo, bien recibido ese punto, porque nos toca una porción importante a las industrias, a las empresas, y el tema de difusión o comunicación con los prospectos. Gracias. Precisamente como bien comenta el doctor Héctor, es importante que el paciente conozca qué es lo que está utilizando, ¿no? Ya que en ocasiones consideran eso, que el lente de contacto es el mismo por el hecho de ser blando solamente, creen que están utilizando un lente de hace tiempo. Sin embargo, el material ha evolucionado a lo largo de estos años y actualmente vemos, como bien menciona, algunas tecnologías que juegan un papel importante, tanto para la adaptación, que proporciona una comodidad durante el día, pero también sobre la salud. Entonces, en este gráfico podemos ver también el papel que juega el material. Y aquí también quisiera preguntarles, de acuerdo a su experiencia, ¿qué consideran que le importa al paciente sobre el material? ¿O cómo podemos transmitir esa información para que al final esta persona pueda cambiar de un material que ya tiene una tecnología de hace tiempo a lo más actual? Arturo. Adelante, doctor. Yo creo que más que el paciente y el material es el profesional, ¿no? Hemos ido migrando muchísimo a hidrogel de silicona porque hemos entendido los beneficios del oxígeno y hemos, digamos, retrocedido un poco en el tiempo tratando de entender que los beneficios del oxígeno se traducen en un mayor tiempo de salud ocular, entendiendo que la córnea va envejeciendo y ese envejecimiento pues afecta parte de esa fisiología. Entonces, y otra cosa es que se ha trasladado mucho, casi todos los diseños y familias de lentes a hidrogel de silicona. Eso quiere decir que tenemos más opciones hoy día para escoger. Es muy raro que en nuestra práctica al día de hoy, pues pensemos de manera inicial en un EMA frente a un hidrogel de silicona. Creo que y mis colegas podrán sentir eso de que de primera instancia, si es lente blando el que vamos a adoptar, creo que nuestra primera intención de material está en hidrogel de silicona. Complementando un poco lo que dice el doctor Guillermo Real, creo que para nosotros como profesionales de salud visual, lo primero y lo principal debe ser conservar la estructura de ese tejido corneal. Pero cuando de pronto queremos llevar esto al paciente, el paciente simplemente quiere ver bien y sentirse bien. Y tener tecnologías de punta que le permitan a ese paciente sentirse cómodo, sentirse confortable, que no tenga esa sensación incómoda que podría producir o sentir con lentes de contacto es una herramienta fundamental. Entonces aquí tecnologías de humectación son muy importantes, estas tecnologías que no contengan agentes humectantes, sino que tengan sistemas de humectación natural, nos van a permitir tener a nosotros como profesionales esa tranquilidad, ese respeto que se dé por esa homeostasis que debe haber en esa película lagrimal y en esa relación con las estructuras, y para el paciente se va a traducir en comodidad y confort en las horas de uso, que esto es algo bien importante que traen estas nuevas tecnologías en lentes de hidrogel de silicona, tanto para los profesionales que adaptamos lentes de contacto como para la percepción y la sensación que tienen los pacientes. Así es, doctor Andrea. Y bueno, veo también al doctor Rubén que quiere aportar un poco de su experiencia. Adelante, doctor. Sí, gracias. Bueno, a mí me tocó
vivir este cambio a principios de los años, bueno, a finales de los 90s, cuando se lanzaron los primeros lentes de hidrogel de silicona, y tardamos unos cuantos años en ver resultados en ese paso de hidrogel de silicona a hidrogel. Una fase que creo yo que es muy importante, nosotros siempre tenemos a través de pues las conferencias que organizan las compañías, todos los conocimientos de los nuevos materiales, los nuevos diseños, y que siempre están innovando, ¿no? Pero el paciente, como bien dice la doctora, busca comodidad y verse bien. Una clave en el paso de hidrogel a hidrogel de silicona fue que los pacientes realmente vieron que su hiperemia conjuntival, su malestar en algunas ocasiones, y sobre todo la vascularización que tenían muchos de nuestros pacientes, se eliminó con usar lentes de hidrogel de silicona. Yo todavía recuerdo pacientes que decían, vengo a verlo o me recomendó mi prima porque yo veo que ella, al igual que yo, usábamos lentes de contacto y ahora veo que ella, ya sus ojos no están tan rojos, tan hiperémicos. ¿Y cuál fue el cambio? Pues un cambio de material. Entonces, aquí vemos un éxito en cuanto a los conocimientos. Bueno, primero, el desarrollo que llevan a cabo todas las compañías por mejorar los materiales. Después, el aceptar por parte del profesionista todas estas ventajas del nuevo material, adaptarlo y que los pacientes vean resultados. Ese es el éxito, creo yo, de esta migración de hidrogel a hidrogel de silicona. Que todavía las compañías con los lentes de hidrogel de silicona ahora han mejorado la humectabilidad de la superficie, han mejorado los diseños. Bueno, son características que hemos tenido con el cambio, pero ese éxito, gracias a toda esta cadena, pues de pasos que han llevado esta transmisión, este paso de hidrogel a hidrogel de silicona. Y por supuesto también ahora estamos viendo el éxito de los laboratorios al migrar todos los diseños, esféricos, tóricos, multifocales. Entonces, yo creo que después de 20 años estamos viendo el resultado en esta gráfica que nos están mostrando. Así es, y bueno, quisiera preguntarle también al doctor Forner si dentro de su experiencia ha visto algún cambio que posiblemente sea un tanto negativo para el paciente en el cambio de hidrogel a hidrogel de silicona. Le comento porque han habido especialistas que mencionan que han tenido usuarios de hidrogel por mucho tiempo y cambian a hidrogel de silicona y experimentan un fenómeno incómodo. Entonces, algunos especialistas creen todavía que el cambio del material no es la mejor opción y prefieren continuarlos en el hidrogel. ¿Qué opina usted sobre esto? Mire, por suerte usted me conoce y sabe que cuando digo esto no lo digo con ninguna otra intención. Yo, como tengo casi 80 años, estuve desde los comienzos del uso de las lentes de contacto, no solo rígidas sino blandas, y desde muy temprana época nosotros empezamos a hacer determinaciones con microscopía endotelial, con microscopía confocal y con diversos análisis. Hoy en día trabajamos muchísimo con OCT para todo tipo de evaluaciones, porque en nuestra clínica vemos mucho más casos complicados, como decía, queratoconos y demás, y le digo sinceramente que nosotros las inflamaciones que veíamos asociadas a las lentes de contacto en la época que no había silicona e hidrogel, estaban mucho más vinculadas a otros fenómenos, ¿no? Justamente a esto del uso excesivo de la persona que la lente descartable la usaba 6 meses, como muy bien se mencionó acá. Las lentes hidrogel pueden ser absolutamente seguras cuando se cambian sistemáticamente, y lógicamente las de silicona e hidrogel son mejores, no cabe, estoy completamente de acuerdo con eso. Pero también es cierto que el módulo de elasticidad es un factor, la suavidad y la humectabilidad que recién mencionó el doctor, es un factor gravitante. Nosotros seguimos adaptando predominantemente silicona e hidrogel, o sea, no quiero polemizar al respecto, pero por ejemplo en esta época estamos adaptando con enorme satisfacción una lente que no es de silicona, que es Avaira, que es justamente de Cooper,
con la que estamos teniendo una muy buena aceptación, y insisto, controlando muy bien los parámetros, eventuales deformaciones progresivas en el tiempo de la córnea, variaciones en la población endotelial, por paquimetría, eventuales engrosamientos, y no lo vemos. Realmente creemos que puede haber alternativas, sin lugar a dudas. Hoy por hoy, la primera elección es silicona hidrogel. A veces nos encontramos con gente que viene y dice, sí, mire, yo antes usaba otra lente y estaba más cómoda, y era una lente a lo mejor de hidrogel, ¿no? Solamente. Así que creo que el adaptador serio, responsable, tiene que evaluar absolutamente todos los factores, e insisto, hoy en día hemos visto que el dropout fundamental está vinculado con alteraciones en la película lagrimal. Ese es donde creo yo que debemos poner el foco y tener productos que nos ayuden a preservar la integridad del epitelio con poca fricción y tener una buena película anterior en la superficie de la lente. Espero no haber choqueado a nadie con estos comentarios. De hecho, bueno, afortunadamente, como bien comentan, las tecnologías han permitido un cambio en los sistemas de humectación, en los materiales, y eso ha permitido una mejora en las adaptaciones y, como bien dice, evitar el dropout, ¿no? Para que tengamos más usuarios de lentes de contacto. Entonces, doctor Héctor, ¿quiere agregar algo más? Bueno, sí, es que en este universo de la contactología actual, de avanzada, del futuro ya, tenemos tantas sorpresas en pacientes con PMMA que lo toleran perfectamente bien, con EMA que no lo cambian por nada, no por costo, sino porque lo sienten todavía muy bien, a pesar de adaptarle con hidrogeles de silicona. La sorpresa de los lentes tóricos que vamos a hablar más adelante, con extrarrangos que facilitan la adaptación en cilindros tan altos que superan aún más o mejoran a un lente rígido, o sea, la versatilidad en materiales, en productos. Lo que pasa es que para cada paciente, cada lente, cada estudio, como dijo el doctor, hay que hacer un estudio serio de superficie anterior, contactología especializada, porque todo no está escrito, todo está basado en una muy buena ejercicio profesional. Para todos hay, y la contactología está para ello. Tanto que sigo insistiendo, lentes de un día, hidrogel de silicona, con fosforilcolina, lentes de un día para tóricos, multifocales, control de miopía. Entonces, algo nos está diciendo la industria que hay que cambiar, hay que mejorar y hay que empezar a aprender este nuevo modelo. Sí, podemos verlo en el gráfico, cómo ha habido un cambio en la tendencia, y yo creo que el especialista está consciente de estas tecnologías nuevas y bueno, la idea es que podamos aprovechar para que se pueda seguir utilizando el lente de contacto. Y como bien menciona el doctor Héctor, cambiando un poco el tema, ahora sobre los elementos que son indispensables para la adaptación de estas lentes de contacto tóricas. Bueno, tenemos aquí algunos puntos importantes que queremos resaltar con ustedes, con su participación. Primero, sobre los elementos para adaptar el lente tórico. También, ¿qué papel juega el equivalente esférico en la adaptación de lentes de contacto en el astigmatismo? ¿Qué experiencia han tenido con el astigmatismo subcorregido? Y finalmente, sobre los diseños en el caso de los astigmatismos elevados. Y podemos ver incluso en este video la importancia de la evaluación del lente de contacto en el paciente. Sabemos que es importante identificar todos los elementos en cuanto al centrado, la cobertura. Y bueno, en el caso del lente tórico, sabemos que también es importante evaluar cómo podemos identificar si es correcta la adaptación o no. Doctora Andrea, ¿nos puede comentar un poco sobre su experiencia en la evaluación de estas lentes de contacto tóricas? Doctor, claro que sí, realmente creo que es, como decía el doctor que nos acompañó en horas de la mañana en su conferencia de tóricos, hay muchos factores importantes, pero el tema de cuando nosotros entramos a evaluar
Debemos tener en cuenta el sistema de estabilización que usa ese lente, curva base, cómo se mueve ese lente. Creo que el concepto de hoy en día el push-up ha cambiado un poco y debemos verificar es cómo se da ese centraje del lente de contacto, qué pasa cuando el paciente parpadea y esa relación que se da entre cada parpadeo y el movimiento del lente de contacto, la cobertura que genera sobre córnea es muy importante. El doctor Héctor hacía mención ahorita a esa posibilidad de que hoy en día podemos corregir pacientes con astigmatismos altos, pero asimismo también tenemos muchos pacientes con astigmatismos pequeños de 0,75, de una dioptría que están terminando en equivalentes esféricos. Y creo que es un llamado de atención muy importante a no sacrificar la visión en ningún momento de nuestros pacientes por tratar de llevarlo a un sistema o un diseño que de pronto flexibilice un poco el tema del precio, pero que sacrifique visión. Creo que es importantísimo que, como decía el doctor Héctor, hagamos un trabajo muy juicioso no solamente en el proceso del diagnóstico, en la evaluación previa a la adaptación, sino cuando hacemos esta prueba, verificar si el lente genera o no algún tipo de rotación con o contra las manecillas, sobre refractar este lente, hacer un muy buen sobresubjetivo y pruebas complementarias y adicionales. Yo a mis pacientes de lentes tóricos, incluso si son conductores, si tienen actividades laborales que les impliquen una gran necesidad de agudeza visual, si les hago sus pruebas de estereopsis, si les hago su prueba de sensibilidad al contraste. Es muy importante que seamos muy específicos porque aquí radica un gran éxito de la adaptación adecuada a un lente de contacto tórico y no simplemente en que el paciente termine en una hipocorrección o peor aún, que sacrifiquemos ese cilindro y terminemos aumentando hacia los lentes negativos, que en muchas ocasiones puede pasar por tratar de subestimar o sobreestimar el defecto refractivo del paciente. Muy bien. Doctor Guillermo, ¿algún elemento indispensable que considere en la adaptación y evaluación del lente tórico? Lo que mencionaba la doctora Puentes es creo que lo más relevante en el sentido de que todo lo que ella ha mencionado se traduce en evaluación de lente de prueba, ¿no? O sea, colocar el lente de contacto y decidir si el diseño es el correcto, si la rotación si el lente es estable rotacionalmente, si la visión es buena, si no hay subcorrecciones, ¿no? Todo eso con la sobrerefracción lo vamos a tener en el camino y un buen examen de lámpara de hendidura definitivamente acompañando a la adaptación de prueba de lente de contacto, ¿no? Así es, incluso mencionaba el doctor Piñero sobre la importancia de la rotación que tiene en la evaluación del lente de contacto tórico. Sin embargo, él mencionaba no hacer tanto uso del lente de prueba. ¿Qué opinan ustedes, doctor Rubén? Bueno, si hablamos de búsqueda de éxito en una adaptación de lentes de contacto blandos tóricos, definitivamente sí tenemos que tener una prueba de los lentes, ¿no? Revisarlos. Y yo me atrevo a decir, después de, pues quizá unos 15 años, 10 o 15 años aproximadamente de estar usando lentes de la compañía Cooper Vision, definitivamente yo me atrevería a decir, colóquele un lente de la compañía Cooper Vision si usted va a hacer una adaptación, porque es el que mejor estabilidad tiene. Hablando de astigmatismos, claro, regulares. Yo tengo la oportunidad de ver diferentes pacientes en diferentes protocolos de investigación y me atrevo a lo que acabo de decir, pues es en base a eso. He colocado lentes de contacto tóricos de la compañía Cooper y de otras compañías y definitivamente el que tiene mejor estabilidad, incluso al mover el lente 45 grados hacia el lado temporal, que es algo que no hacemos cotidianamente. Si todos movemos el lente 45 grados una vez que está en la posición a las 6 horas y decimos al paciente que parpadee, ese lente debe de estabilizarse en menos de un minuto. Si no se estabiliza ese lente, algo está mal en el lente, algo está mal en la relación lente-córnea. En lentes de contacto, incluso de la compañía Cooper Vision, cuando veo que no hay una
una regresión en menos de un minuto a una posición estable, algo tiene el paciente desde el punto de vista de la topografía corneal. Y lo que he encontrado es que existe pues la pérdida de ortogonalidad cuando los lentes, incluso de Cooper Vision, pierden esa capacidad de estabilidad. En otras marcas, definitivamente aún en córneas completamente regulares, a veces la estabilidad tarda más del minuto en que el lente se posicione moviéndolo 45 grados al lado temporal. Y en algunas marcas, ese lente posicionado, la marca a 45 grados, ese lente se empieza a mover en sentido contrario. Se va a 90 grados y a veces gira hasta 90 grados, de otros 45 grados llegando a 90 grados. Es decir, la marca se encuentra ahora en una posición completamente fuera de lo que se recomiendan los manuales de cada compañía. Entonces, definitivamente sí es necesario esta evaluación con los lentes de contacto para, sobre todo porque estamos emigrando pacientes que, como bien lo menciona, no usan su corrección con astigmatismo o han tenido problemas con otros diseños. Hablamos de astigmatismos posiblemente de 10, 20 grados o completamente oblicuos, que a veces no tienen satisfacción los pacientes al usarlos. Es una oportunidad nuevamente de valorarlos con ese tipo de pruebas. Así es, tú les haces pruebas de fuego ahí, Rubén, ahí a mirar qué comportamiento, desempeño, pero en general lo que podemos entender acá es, requiere la evaluación y entender qué puede estar sucediendo, lo cual puede ser un factor controlable por el especialista o determinar qué cambio requiere, si fuera así, para garantizar el éxito con los pacientes. Y bueno, en términos de disponibilidad o alternativas, las existen y bueno, poder ir avanzando ahí. Vamos a avanzar al siguiente punto. Más comentar un poco. Un paciente puede venir con su caja de lentes. El eje coincide con el examen que yo he realizado y es el eje que elegiría para una nueva adaptación. Sin embargo, con el lente que trae el paciente, mueve 5, 10 grados. Entonces hay que readaptar. Perfecto, gracias. Vamos a hacer alguna pregunta aquí a los participantes para tener una fotografía de qué opinan en este sentido en cuanto a, por ejemplo, en la práctica, aquí regresamos al sistema de votación y es preguntar en su práctica clínica con qué frecuencia utiliza pues el apoyarse de equivalente esférico en la adaptación de lentes de contacto blandos. Creo que aquí sería muy útil si nos sinceramos y decimos, a ver, sí lo utilizo, no, cada cuánto, o sea, demos una votación ahí, por ejemplo, en el esquema de votación y miremos qué es lo que nos arroja este esquema. Ricardo y colegas, mientras van votando, ¿puedo dar un aporte? Claro que sí, estimado doctor Hugo. Pues yo creo que a la doctora Andrea no le tocó porque ella es la más joven de este panel, pero hubo un tiempo en que adaptábamos lentes de contacto blandos y encima las gafas para el cilindro, ¿no? Era un sueño, no era tan frecuente encontrar unos lentes tóricos para adaptar y ellos fueron llegando con su debido tiempo en los años 80 y demás. Ahora la versatilidad que hay en ellos, los diseños de estabilidad, la facilidad de enfoque, en particular, yo para hacer, si el eje refractivo y el eje queratométrico coinciden, muy poca prueba, voy a ojo seguro que lo adapto, pues, porque sé y conozco del producto. El tiempo de estudio para confianza con un lente de contacto tórico es mediano a bajo o bajo a mediano, pues no es tan difícil, pero si tiene su estudio, las casas comerciales muestran cómo adaptar y demás. Y algunos como que no les gusta tanto ese sistema de enfoque, no enfoque, de estabilización, entonces se sesga un poco la adaptación de los lentes, pero con la tecnología que hay ahora, sobre seguro. Y los cilindros de extra rango son maravillosos, soy un fanático de ellos como tal. Entonces esa era la sugerencia y el comentario que quería dar. Claro, doctor. ¿Algún comentario de lo que se ve aquí en la gráfica que nos indica, pues es transparente lo que nos están opinando? Yo les diría, a veces les digo, a ver, con la mano en el corazón, dígame si usted lo hace o no, declare acá. Y levante la mano para lanzarla, tire la primera piedra, ¿no? Quien no lo ha
lo ha realizado. Todos nos hemos apoyado del uso de equivalente esférico, indudablemente, pero de pronto también aceptar o entender si la visión momentánea o inicial que se obtiene seguramente es aceptable, pero entender si la visión del resto del día, en la noche, en condiciones de baja iluminación, si no lo es, pues entonces evidentemente tener una acción. Pero, y uno de estos, pues estaríamos partiendo que son los lentes de contacto tóricos. Se supone que rara vez, pero vemos que sí. ¿Qué nos cuentas aquí, Arturo? Sí, bueno, de hecho estoy viendo al doctor Forner que está levantando la mano. Adelante, doctor. No, mire, el tema es así. Primero, comentarios muy breves porque veo que nos va quedando muy poco tiempo. La presentación del doctor... Ya pedimos más tiempo, no se preocupe. La presentación del doctor Piñero Alones fue perfecta, o sea, yo lo escuché completo y fue una clase de instrucción óptima. Nosotros usamos preferentemente las lentes Silver para la aplicación, sobre todo porque la única empresa en este momento que entrega lentes que superan las 2.75 dioptrías de cilindro. Entonces, muchas veces tenemos que recurrir a astigmatismos muy superiores y obtenemos muy buenos resultados con cilindros hasta 5.75. Eso por un lado. O sea, es digamos, creo que son los maestros de hacer lentes tóricas. Pero más allá de eso, yo quizás, y no es que haya faltado porque por la falta de tiempos, para mí me parece muy importante las gráficas que él mostró de Pentacam. Hoy en día, la evaluación de la topografía corneal, de las aberraciones corneales presentes, es un factor crítico antes de iniciar la adaptación. Hay muchas cosas que no se explican en la corrección del astigmatismo si no se tiene en cuenta ese aspecto. Inclusive se puede hacer una topografía sobre la superficie de la lente colocada, que también da información adicional. De manera que en ese aspecto está muy claro. Respecto a corregir o no corregir el cilindro, en algunas situaciones, es una gama tan importante que podríamos estar hablando quizás media hora. A veces, en un paciente de 10, 12 dioptrías que ha tenido todo tipo de problemas en tolerar otras lentes, uno puede eventualmente, si el cilindro no es demasiado elevado, optar por una lente esférica. Esa es mi concepción. Y después hay situaciones como la siguiente. Yo, por ejemplo, tengo un astigmatismo contra la regla. Cuando fui operado de catarata, con un resultado perfecto, con el cirujano digamos, estuvimos de acuerdo en dejar ese cilindro de 1,25 90 grados, porque veo bien de lejos, pero con eso he evitado la necesidad de hacer una monovisión y mi ojo no era apto para la lente multifocal. Así que yo creo que, y como obviamente por lo que he escuchado los colegas están muy experimentados, la buena refracción y el sentido común deben primar, porque nuestro objetivo fundamental es proveer al paciente con algo. Hoy se dijo muy importante algo, Percy Larson creo que le dijo el happy 20 o 20 happy, no sé. Es decir, tenemos que lograr una visión satisfactoria y lo más importante es asegurar la salud de ese ojo, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuál es la perfección a la que aspiramos? Por supuesto, cuando podemos lograr una visión perfecta de lejos y de cerca, mejor. Pero yo creo que lo importante es lograr un confort visual y estudiar cada caso en particular. Ahora, las lentes tóricas de ustedes son magníficas. Gracias, doctor. Y bueno, justamente su caso aborda este slide, cual habla sobre el esférico equivalente, cuándo hay que realizarlo, cuándo no. En el caso suyo le benefició bastante al momento de su visión cercana y precisamente hay casos así en donde los pacientes se ven beneficiados de poder hacer un equivalente. Pero vemos también en la pantalla que hay de pronto una cierta diferencia en cuanto a agudeza visual y eso puede generar también un poco de problema en algunas otras actividades. En el caso suyo, doctora Andrea, ¿qué experiencia ha tenido con estos casos de equivalentes esféricos? Doctor, le comento que definitivamente en astigmatismo, sobre todo que son contra la regla, los pacientes tienen un cambios muy importantes, llegan incluso a perder
hasta una línea y media quizás de visión. Y si lo llevamos a una prueba como la sensibilidad del contraste, pues es evidente el cambio tan importante que tiene la visión de los pacientes. Como decía el doctor Flores, el tema del diseño que tienen ustedes en sus lentes, específicamente en este diseño de toricidad, permitir tener esa zona óptica más amplia nos permite tener mejores rangos de graduación y poder adaptar astigmatismos con mayor tranquilidad en la respuesta visual que vamos a tener los pacientes. Yo personalmente adapto equivalentes esféricos en casos muy específicos. Todo paciente para mí que tenga un astigmatismo por la regla 0,75 y si es contra la regla no lo considero candidato para equivalente esférico. De pronto un paciente miópico con un astigmatismo contra la regla de 0,75 podría ser una opción. Pero en el ejercicio y en la práctica diaria me he dado cuenta que el sacrificio visual que tiene el paciente es importante y va muy relacionado, uno, con la actividad que hace el paciente y con el estilo de vida que tiene el paciente. Entonces creo que es un factor que hay que evaluar y cada caso es completamente diferente, como lo dicen los doctores que nos acompañan esta tarde. Debemos tomar decisiones asertivas, pero de pronto mi postura es un poco más, si tengo disponibles buenas tecnologías de punta, diseños innovadores con dobles sistemas de estabilización en toricidad, si tengo superficies tóricas más amplias que me permiten llegar a un rango más amplio, lo ideal sería llevar a mi paciente a ese sistema de adaptación y no tener que sacrificar un poco su visión. Y hay que visualizar sobre el paciente, hay que mostrarle la realidad al paciente para que él incluso tenga la opción de comprar. Sí, en ocasiones hacemos alguna adaptación y a la hora del seguimiento, el paciente puede regresar y manifestar alguna sintomatología que puede no ser cómoda. Entonces, en estos casos, ¿cómo podemos abordar a estos pacientes, doctor Guillermo, en su práctica clínica? ¿Qué es lo que ha llevado a cabo para esto? En esta diapositiva se ven dos artículos, uno de Wolfenson y colaboradores y otro de Kobashi, donde se habla específicamente del tema del manejo de los pacientes no corregidos, su afectación en calidad de vida, ¿no? Que es algo, digamos, que como mencionaba la doctora Puentes, es difícil de valorar en el primer momento. Hay que tratar de identificar necesidades del paciente para estar completamente seguros de que el paciente con una adaptación de lentes tóricos o lentes para astigmatismo va a estar mejor que con el lente equivalente esférico, sobre todo cuando estamos en el borderline, ¿no? Estamos en el valor menos 350 con menos 0,75 y yo digo, ¿qué hago? ¿Le pongo un equivalente esférico o le pongo un lente para astigmatismo? No es el caso de un menos 4 con menos 225, en el cual definitivamente mi primera opción siempre va a ser corregir el 100% del astigmatismo. Estamos en el paciente borderline que a veces, como muestras en la imagen, podría tener esas imágenes fantasmas, que es la que te va a reportar el paciente. No llega a consulta y te va a decir en el momento del control, ¿sabes qué? De noche comenzaba a sentir molestias que no tenía con mis gafas, sobre todo si es usuario de primera vez de lentes de contacto. O el paciente más complicado es el paciente que viene usando equivalente esférico y lo quieres tú migrar a lentes para astigmatismo, donde vas a tener que darle al paciente de repente una prueba ambulatoria de la corrección de su cilindro, una sobrecorrección cilíndrica sobre el lente equivalente esférico que te permita darle al paciente pues, una condición real de visión, que es lo que de alguna forma yo he hecho en la práctica, ¿no? Hay pacientes que vienen usando equivalentes esféricos que tienen un astigmatismo significativo, susceptible de ser corregido, pues le haces una prueba ambulatoria y le dices, mira, esta es la opción que tienes tú de corrección con el astigmatismo, definitivamente tiene un valor agregado, que es el que le vas a dar en el producto que se le va a dar finalmente al paciente, pero sin embargo el paciente generalmente compra el beneficio de ver mejor. ¿Quieres ver como estás viendo ahora o quieres ver cómo deberías ver adecuadamente con la corrección completa? Entonces, yo creo que es un poco la estrategia de cómo afrontamos esa línea que divide la opción de corregir astigmatismo o hacer equivalente esférico, ¿no? Así es, yo creo que es un buen punto que menciona sobre este tema de adaptar lente tórico o esférico y considero que es una buena práctica el hecho de sobre refractar en ese momento y colocar en el armazón de prueba para mostrarle al paciente en ese momento cuál va a ser la visión, ¿no? La mejora, porque a veces
el paciente cree que está teniendo una buena visión, sin embargo no ha experimentado el hecho de poder mejorar. Y bueno, creo que es una buena práctica y algo mencionó también el doctor Piñero sobre la importancia de la sobrerefracción. Y bueno, en cuanto a los astigmatismos elevados, han estado comentando sobre esto al respecto y precisamente surge la duda, ¿no? ¿Cuál es la oportunidad que se tiene con estos lentes de contacto tóricos blandos en pacientes con astigmatismo elevado? Doctor Rubén, ¿nos quiere comentar un poco sobre su experiencia? Pues lo que puedo comentarles es que, pues, definitivamente tenemos mejores resultados en comodidad, en visión, usando lente de contacto blando tórico sobre astigmatismos corneales mayores de 3, 4 dioptrías. Depende de cada región, por supuesto, depende de los laboratorios que tengamos, pero yo quisiera preguntarles cuántos pacientes de lentes de contacto rígido tóricos adaptan, ¿no? O han adaptado y con éxito. Entonces, hablando cuando hay una diferencia corneal de más de 3, 4 dioptrías, 5, en Latinoamérica tenemos muchos pacientes que tienen, pues, diferencias keratométricas mayores de 4, 5, 6, y son completamente regulares. Y entonces, mi experiencia es mejor comodidad, mejor visión, porque siempre, aunque adaptemos lentes de contacto con características de asféricos o multicurvos rígidos, siempre vamos a generar un astigmatismo residual en córneas con más de 3 dioptrías de diferencia keratométrica. Situación que no se presenta así con los lentes de contacto tóricos blandos. Y ahora con esta gama de oxigenación, pues generalmente tenemos excelentes resultados. Gracias, doctor Rubén. Doctor Héctor, sobre Claro que sí, complementando, pues teniendo la facilidad de poder tener varias curvas base, 8.4, 8.7, 8.8, diámetros 14.5, 14.2, poderes esféricos y poderes cilíndricos hasta 5.75, dan una versatilidad. Y los ejes, cada 5 grados, o sea, hay laboratorios que ya están personalizando, en otros laboratorios ya 1 grado. O sea, es una fantasía ver el universo de posibilidades que tenemos en lentes de contacto, ¿sí? Los manejo mucho en pacientes pediátricos y pacientes pediátricos que le he migrado con lentes multifocales, que vamos a hablar después. O sea, es una combinación perfecta, lentes de contacto, lente de contacto esférico, lente de contacto esférico tórico, lente de contacto esférico tórico multifocal. O sea, es como un upgrade de todo lo que podemos lograr en contactología y una fantasía para mostrarle a nuestros pacientes que con lentes de contacto ese plus, ese valor agregado que tiene el profesional, lo puede lograr con un estudio minucioso y una adaptación perfecta, ¿sí? Eso es lo que yo puedo otorgar. Yo no dudo en un lente de contacto rígido que tenga muy buena visión, muy buen confort en su astigmatismo, pero la versatilidad del confort, como lo dice el doctor Rubén, eso lo vale todo, ¿sí? En el buen sentido de las proporciones. Ese sería mi comentario. Sí, excelente. Pues de hecho ahí me evocan algunos recuerdos, porque realmente cuando yo llego a la compañía y tener la oportunidad de ver el proceso de fabricación de estos lentes, la oportunidad de experimentar, el manejar ahora un portafolio con opciones de cilindro alto, fantástico y demás. Y ya incluso en algunos países pues tenemos estos sistemas de hidrogel de silicona, tórico y potencias más 20 a menos 20 en esfera, cilindros a 5.75, ejes de 5 grados, es fabuloso. Sin embargo, esto es como una posibilidad que se ofrece para estos casos cuando se requiere. Y yo lo traduzco así, esta es tal cual una pasión, una sensación de esta. O sea, identifico esa posibilidad que la compañía da, esa rama de ofrecer para cuando el adaptador requiere un caso de esos, ¿no? Cuando requiere algo así, ahí está el apoyo. Y entonces, bueno, pues no privar a los pacientes
de esa posibilidad. Eso es fantástico. Pero déjenos saber aquí un poquito más. Vamos a hablar ahora al doctor Forner. Sí, acá le veo. Cuéntenos. Simplemente poner una base a favor de las lentes rígidas y de las esclerales. Es decir, parecería que eso no es una posibilidad, ¿no? Si somos profesionales que manejamos el tema con toda la gama de productos, hay momentos donde realmente nosotros, por ejemplo, vemos muchos pacientes post cirugía refractiva, con deformaciones, con aberraciones, y ahí realmente muchas veces tenemos que recurrir a una lente rígida gas permeable corneal, y sobre ese tipo de lentes, sobre los hombros de quienes han adaptado esas lentes durante más de 70 años, nos hemos parado para poder después adaptar las blandas, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi práctica estoy mucho más volcado a esas lentes y mis colegas dentro de la misma clínica hacen los casos de blandos. Eso no significa que yo no los vea, pero es siempre una opción, sobre todo cuando la córnea por uno u otro motivo no está tan bien, por irregularidades, por una lesión herpética, porque hay un queratocono o una ectasia post-cirugía refractiva. Llega un momento donde uno puede probar, conformarse con el equivalente esférico, probar una blanda tórica o simplemente intentar realmente la adaptación de materiales más rígidos. Sí, sí, como compañía y esto, y como adaptador, tal cual, no somos ajenos a esto. O sea, justamente, y también hay esa participación en impulsar estos productos de especialidad que requieren un mayor conocimiento, de pronto apoyarse de otras herramientas diagnósticas, pero siguen siendo de especialidad y sigue siendo un grupo menor el que ha participado o activamente las tiene. El grueso de pacientes con esos astigmatismos o centros de referencia, puntos, suele a veces tener una decisión en que, ok, voy por tórico, quedo con equivalente esférico, o en el mejor de los casos, si ya detecto que es irregularidad de algo, también tener alguna de esas opciones. El importante es tal vez que vayamos creciendo hacia esos niveles y que pues cada vez seamos más el que podamos manejar productos de esta categoría. Y ahí es por eso que se busca estos foros como un poquito más masivos para llevar el mensaje. Bien, si les parece, vamos a hablar un poco sobre multifocales. Ahora, desde su punto de vista, queremos conocer este. Gracias, Ricardo. Bueno, pues como contexto hay que considerar puntos importantes que incluso ya abordó el doctor Percy en su presentación. ¿Cuál es el éxito que se tiene en la adaptación de un lente de contacto multifocal? También considerar mucho la parte de los diseños, puesto que hay diferencia en algunas marcas y eso puede tal vez contribuir al éxito en la adaptación. Y también los criterios clínicos, o sea, ¿qué tenemos que hacer durante la consulta al momento de adaptar este lente de contacto? Entonces vamos a revisar la participación de la audiencia. Nuevamente les pedimos, por favor, que pasen a la diapositiva en donde ustedes pueden escribir cuál es la técnica que utilizan para determinar la dominancia ocular de su paciente, puesto que hemos visto en las charlas anteriores que importa mucho esa parte de la dominancia al momento de adaptar estas lentes de contacto multifocales. Y bueno, es importante conocer en su práctica cómo es que han adaptado estas lentes de contacto. ¿Cuál es la prueba que normalmente utilizan más al momento de conocer la dominancia de su paciente? Y bueno, aquí empezamos a ver algunos resultados. Es importante mencionarles que los términos que se muestran en mayor tamaño son los que más se repiten. Entonces vemos que la dominancia sensorial es la que más se ha utilizado al momento de adaptar estas lentes de contacto, pero vemos otras formas, otras alternativas que están colocando aquí en la nube de palabras. Por ejemplo, mediante el cover test, mediante la comodidad,
en algunos casos también sobre la agudeza visual del ojo dominante. Y bueno, en este caso me gustaría escuchar la experiencia de ustedes sobre este resultado. ¿Qué es lo que estamos viendo y qué es lo que pueden opinar al respecto? Doctora Andrea, ¿nos gustaría apoyar sobre esto? Claro que sí, doctor. Es muy interesante esta nube de palabras que se está formando porque es parte de la práctica diaria que hacemos nosotros. Pero es importante entender el concepto que cuando hablamos de dominancia podemos hablar de dominancia motora, podemos hablar de dominancia preferente, es decir, con qué ojo yo prefiero ver, o definitivamente esta dominancia sensorial que está delimitada por esa rivalidad que se da entre la retina de un ojo con respecto al otro y que tiene que ver totalmente con ese proceso de la organización de la información de la vía magno y parvocelular. Y yo soy quizás el paciente más ideal para este caso. Yo soy una paciente ya no tan joven, gracias doctor Héctor, él decía muy joven, no tan joven, entonces ya soy esa paciente candidata ideal de presbicia y que de pronto quisiera intentar mostrarles a ustedes para que ustedes me ayuden, no sé si a través de la cámara, creo que no va a ser posible, me ayuden a determinar, vamos a ver si podemos, cuál para ustedes sería mi ojo dominante sensorial, perdón, mi ojo dominante preferente. No sé si alguien lo puede, el izquierdo. Yo soy dominante de ojo preferente izquierdo, es decir, siempre prefiero ver, cuando quiero apuntar o hacer algo, prefiero el ojo izquierdo, pero sensorialmente soy dominante de ojo derecho. Y dependiendo del tipo de adaptación, el diseño del lente de contacto que yo decida adaptar, la dominancia juega un papel súper importante en el resultado final de la visión que voy a obtener después de esa adaptación. De visión que voy a tener de lejos, en la facilidad de hacer esos cambios de visión lejana a visión próxima, y la experiencia en adaptaciones multifocales me ha dicho que siempre debemos medirlo. Habitualmente lo hago en el consultorio con el lente de adición 2 o causando este efecto de miopización, y hace algún tiempo aprendí de una gran colega ortoptista que lo podemos hacer a través también de un filtro rojo que nos permite identificar cuál es esa dominancia sensorial de nuestros pacientes. Así es, hay de pronto algunas alternativas y como bien menciona es importante diferenciar entre la preferencia y la dominancia sensorial, ¿no? En este caso, doctor Guillermo, ¿cómo podemos explicarle explicarle a los especialistas quienes están colocando aquí en la nube que lo hacen de una forma diferente, tal vez considerando solamente la agudeza visual del mejor ojo? ¿Cómo podemos generar esta conciencia de que hay que involucrar esta parte de la dominancia sensorial en su práctica? Ahora, el tema de la dominancia es complejo porque durante muchos años hemos trabajado, como decía la doctora, con la dominancia de tipo direccional, ¿no? Tratando de que el paciente vea a través de un agujero, digamos una placa con un agujero central o utilizando un triángulo delante de las manos. La dominancia sensorial ha sido un concepto posterior que se introdujo ya con los lentes de contacto multifocales, digamos, de tiempo más cortos de la fecha. Yo creo que lo que mencionaba la doctora Andrea es exactamente mi caso, ¿no? Yo tengo dominancia izquierda, mi ojo derecho es, digamos, mi ojo dominante motor, pero mi ojo dominante sensorial es el izquierdo. Entonces, para cierto tipo de diseños de multifocales me funciona mejor la motora y en algunos otros la sensorial. Entonces, toca de alguna forma en la historia clínica detallar las dos dominancias de inicio porque no existe consenso en la literatura respecto a cuál es mejor o peor específicamente para lentes de contacto multifocales. Quizá la dominancia deriva un poco del tema de la monovisión, ¿no? Porque era donde inicialmente pues sí se debería tomar como referencia el ojo dominante para poder hacer la recomendación del ojo para lejos y el ojo para cerca. Pero en el caso particular, la dominancia incluso oculomotora que se hace con el cover test que vi que se mencionaba ahí, es más el ojo que mantiene la fijación en visión cercana, ¿no? Entonces hay diferentes formas de hacerlo y creo que al menos deberíamos tomar dos de las opciones para tratar de corroborar o confirmar en el momento de la valoración si es que por lo menos, digamos, de 3, 2 para ver si estamos en el mismo margen de posibilidad. En algunos exámenes, por ejemplo,
se hace dominancia a diferentes distancias, desde visión de lejos hasta visión intermedia, para tratar de evaluar desde el punto de vista oculomotor si es que la dominancia se mantiene o si la dominancia cambia, ¿no? Que también tiene una influencia en la binocularidad, porque cuando yo ya hago sobre planos de visión relativamente más cercanos, esto va a tener componentes adicionales de la motilidad ocular o la binocularidad del paciente. Entonces, la dominancia suena algo muy fácil, pero es algo que desde el punto de vista de entendimiento es algo complejo de poder entender y poder decir que tal dominancia es la mejor para todos los casos. Pero creo yo que si en el caso particular del multifocal tenemos una visión simultánea, yo prefiero de inicio siempre hacer dominancia sensorial con lentes positivos, ¿no? De más o menos 50. Y yo les puedo hacer una pregunta a ustedes, queridos panelistas. Sí, dale. Sí, En visión adelante. cercana, ¿ustedes creen que en visión cercana cambia la dominancia? ¿Es diferente? ¿Se mantiene? Porque estamos adaptando lentes de contacto multifocales para presbitas. Y el asunto es que la visión cercana la hemos tenido en cuenta. Alguna vez en Hablemos de Lentes de Contacto se hizo esa controversia. Entonces quiero escuchar sus opiniones. Pues me salgo un poco del libreto, pero han tenido en cuenta ello. Porque revisando yo un artículo de multifocales, había una referencia en que sí habían diferencias entre visión de lejos y visión de cerca. Es mucho más complejo hacerlo como dominancia sensorial con positivos porque tendría que aumentar la potencia, porque en ese caso pues variaría un poco, pero desde el punto de vista motor sí pueden haber diferencias respecto a la dominancia, ¿no? Y ahí es donde de repente un diseño frente a otro podrían ser más o menos exitosos, ¿no? Exactamente, un positivo más o, en fin, es algo a tener en cuenta. Y bueno, pues lo que se ha visto es que el aprendizaje para adaptar lentes de contacto multifocales ya es mayor, ya tiene que ser muchísimo más experticia, las guías que nos da nuestro laboratorio. Y lo que hablaba el doctor Percy, ya no es 20 contentos, sino 20 perfecto, 20 vamos a ganar porque hace unos añitos uno decía, bueno, 20 pero no contento. No, ahora sí vamos sobre seguro, vamos a hacer que nuestros pacientes presbitas vean muy bien. Esa es la idea. Sí, es importante que el especialista considere también el diseño en la adaptación del lente de contacto multifocal. Vamos a ver más adelante una gráfica con respecto a eso. Sin embargo, también podemos considerar la modalidad de reemplazo. En este caso, doctora Andrea, aprovechando que quería participar, ¿cómo podemos diferenciar o cómo podemos recomendar en algunos casos el lente multifocal mensual y en otros casos el multifocal diario? Doctor Ricardo, yo realmente creo que tiene que ver muchísimo con las necesidades visuales del paciente y el estilo de vida del paciente. Creo que juega un papel muy importante. Así como complementando un poco lo que decía el doctor Héctor del tema de la agudeza visual. Expectativas visuales reales del paciente. Porque sería ilógico yo decirle a mi paciente, vas a comparar entre la visión que tienen unas gafas progresivas versus a un lente de contacto. No es posible, son dos sistemas de adaptación diferentes y debo escuchar y entender muy bien cuál es la necesidad visual real del paciente. Pero yo puedo tener un paciente que es arquitecto, pero de pronto ese arquitecto, su oficio, su hobby real es jugador de videojuegos. Entonces debo tomar muy en cuenta el estilo de vida del paciente, las expectativas reales del paciente y para qué vamos a adaptar ese lente de contacto. Yo quizás, al igual me pongo nuevamente como este caso, yo soy optómetra, soy docente, entonces mi trabajo en visión próxima y mi requerimiento es muy alto y en muchas ocasiones dentro del transcurso de mi semana trabajo en el computador y me siento muy cómoda con los lentes de diseño ocupacional, pero tengo otras actividades los fines de semana donde para mí un lente de contacto multifocal es una excelente opción porque puedo hacer mi trabajo de forma dinámica, hago deporte, monto bicicleta, ¿cierto? Participo de pronto en eventos como este que me permiten tener la flexibilidad de usar un lente de contacto de uso diario. Entonces debemos evaluar muy bien, uno, las condiciones de salud del paciente, no dejar olvidar esas pruebas tan importantes de función de película lagrimal.
revisar muy bien esas condiciones anatómicas y fisiológicas del ojo del paciente y en base a eso, si cumple con los criterios, puedo tomar la decisión apoyándome en el estilo de vida del paciente y las necesidades visuales reales. Claro, sin duda son puntos esenciales que dan la pauta en la adaptación exitosa del lente multifocal. Y bueno, en este caso queremos conocer nuevamente la participación de la audiencia en esta pregunta. ¿Cuál consideran que sean las razones por las que se adapten pocos casos de lentes multifocales en pacientes presbitas en la región de Latinoamérica? Y también conocer también un poco más sobre este tema en el caso de su experiencia. En el caso de México, doctor Rubén, ¿por qué cree que haya una baja en las adaptaciones de lentes de contacto multifocales, siendo que los presbitas son pues un área de oportunidad que se tiene con el paso del tiempo? Pues definitivamente lo que habíamos concluido, la parte económica es un factor fundamental. Sin embargo, aquí en este rango de edades que estamos viendo que está aumentando en toda nuestra región la cantidad de presbitas y se está coincidiendo estos presbitas que ya no tienen tantos hijos, presbitas que están empezando a vivir con compañeros de trabajo que viven fuera de la casa de sus padres y no tienen gastos por ser padres, ¿no? O algunos que están siguiendo viviendo con la casa de sus padres. Y también estamos en una época donde el ser presbita no es bienvenido, a diferencia de 20 años atrás. Entonces, sí es un nicho de oportunidad todas estas personas que están alrededor de los 40 o 45 años actualmente en nuestra región con esas características. Entonces, lo que hace falta es, pues, hablarles más sobre esto. Muchos de los que estoy poniendo como ejemplo, sí buscan el armazón novedoso, sí buscan el armazón de marca, sí buscan un armazón con colores más, como lo decimos en la región, más atrevidos, colores rojos, colores azules claros, armazones con diseños sofisticados, tendiendo a esta parte de que son diseños ya sin género, y eso los vemos muchos, y los vemos usándolos con lentes fotocromáticos y con progresivos de alta gama. Entonces, son pacientes que sí pueden adquirirlos. Yo creo que en esta población que estoy comentando, sí nos hace falta mayor proactividad en nuestros gabinetes para ofrecer este tipo de expectativas, ¿no? De una buena visión, tanto visión lejana como visión cercana, y en todas sus actividades. Y vemos en la nube que un punto importante que consideran los especialistas es la falta de desconocimiento. En este caso, doctor Fornet, ¿cómo podemos revertir esta tendencia que marca la falta de desconocimiento del especialista en la adaptación de multifocal? Bueno, yo no lo veo tan así. Nosotros tenemos muchísimos pedidos por adaptarse lentes multifocales y seguimos así. Creo que lo que dijo Percy Larson hoy es correcto. Es decir, conviene seguir exactamente las instrucciones del productor. No alejarse demasiado de eso. Solamente, ahora estoy hablando de la adaptación, después le contesto por qué creo que a veces no se difunde tanto la multifocal. Hay dos puntitos nomás en las que no estuve tan de acuerdo con yo creo que el ángulo capa sí tiene importancia. Es decir,
las diferencias que puede haber entre el centro geométrico de la córnea y el eje visual a veces pueden ser definitorios en cuanto al buen resultado. Nosotros hemos hecho estudios sobre la lente multifocal colocada, en este caso de otra marca, y hemos visto que, digamos, la topografía nos señalaba que el punto de mayor convexidad que coincidía con, por ejemplo, en ese caso con la parte de visión de cerca, no estaba bien sobre el eje visual. Entonces, esto explica a veces algunos fracasos. Después, el otro aspecto que me parece muy importante es la reactividad de la pupila. Nosotros tenemos un equipito que se llama Keratograph, que nos permite una evaluación, inclusive con flash, para ver un poco cómo reacciona la pupila. O sea, creo que la reactividad, decididamente, como muy bien dijo Percy, en pupilas mayores de promedio, ¿no? O sea, que tengan un promedio mayor a 4,5, es difícil lograr un buen resultado. Con las pupilas chicas, en general, tenemos mejores resultados. En general, no puedo dar una sentencia concreta al respecto, pero... Y contestando concretamente su pregunta, Ricardo, yo creo que es una mezcla de cosas que se dijeron. Evidentemente la gente cuando ya llega a cierta edad no tiene tanto interés a lo mejor o no tiene tanta preocupación de ponerse una gafa complementaria. La monovisión decididamente es una competencia muy, muy grande a la multifocalidad. En fin, yo conozco, pero muchísima gente, seguramente usted también, que está muy felices con ese procedimiento. Eso sí, es muy importante, para adelantarme a cualquier crítica, recomendar tener una gafa complementaria que elimine la monovisión cuando se conduce o cuando se va al teatro o ver un partido de fútbol. Es decir, es muy importante recuperar en esos casos la binocularidad y la estereopsis. Pero, digamos, la monovisión es un competidor importante y muy económico. Y, por último, yo personalmente tengo que reconocer que no en todos los casos de multifocales, y habiendo probado todos, logramos un resultado en donde nosotros, haciendo con Gratings, con Visitech, una determinación de la sensibilidad al contraste, logremos lo mismo, la misma agudeza visual que la que logramos con anteojos. Generalmente la crítica es, veo muy bien de cerca, no veo también de lejos. Pero puede ser una falla nuestra, por más que probamos con todas las marcas disponibles y con mucha paciencia. Y una metodología que nosotros seguimos cuando llegamos, el paciente que tiene la lente por primera vez, en las primeras horas está feliz. Y muchas veces se la lleva y a los 3 días vuelve y dice, mire, la mente muchísimo, no he logrado. Nosotros hemos elegido una política que a ustedes no les parezca tan, que es, si no se logra un resultado total, se lo cambiamos por otra opción. Cuando no logramos una satisfacción del 100%, le damos la posibilidad de cambiar, porque evidentemente para alguna gente es un gasto importante y después si no logran la satisfacción, se producen irritaciones en esto. Pero bueno, no sé, le he querido dar un resumen de lo que es. Sí, es un amplio resumen ahí. Transmite, Doc, gracias, cómo es el perfil de práctica profesional que tiene y por eso el éxito que han tenido con los años y no limitar a esa práctica, sino a ir por más. Lamentablemente el tiempo ya se nos ha agotado, desearíamos seguir conversando y bueno, en verdad que yo agradecería y buscaría algunos posibles futuros eventos o participaciones donde tengamos alguna conexión de este tipo o presenciales donde podamos seguir discutiendo. Hemos mantenido un grupo de audiencia interesante que nos han seguido durante la charla y no me queda más que agradecerles por esta oportunidad e intercambio de experiencias que nos han brindado. Sin más por el momento, pues nos despedimos de este evento. Se fue llevando un poquito ya más largo y hasta la próxima. Muchas gracias a todos por su participación. Gusto en verlos, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes por todas las oportunidades e intercambios. Gracias.